Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar del tema del día en el mundo, que es la reunión en el Vaticano de los obispos, de los cardenales, para hablar de cómo enfrentar la pederastia en la Iglesia Católica. Ha habido unas muy trascendentales e importantes declaraciones, entre ellas del cardenal Rubén Salazar, en el sentido de que los obispos, los miembros de la Iglesia tienen que denunciar cuando conozcan estos casos, que no puede haber más encubrimiento. Para entender la trascendencia de esta reunión nos acompaña Monseñor Luis Manuel Alí, que es obispo auxiliar de Bogotá y que además es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada precisamente para enfrentar este tema de la pederastia. Monseñor Alí, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Mire, el Vaticano en los últimos 10, 15 años ha creado comisiones para enfrentar los asuntos de la pederastia en la Iglesia Católica y no puedo decir que no ha pasado nada, porque han pasado cosas, pero no satisfacen a las víctimas que llevan años dando esta lucha y muchos más años con el dolor. ¿Podemos hacernos realmente expectativas de que esta vez sí va a pasar algo que sane, que repare y que deje satisfechas a las víctimas? Yo tengo muchas expectativas de este encuentro que está haciendo el Santo Padre con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero, de las 114 conferencias episcopales del mundo entero, porque me parece que los tres temas fundamentales que van a trabajar son los puntos más importantes que tenemos que tener en este momento. Es decir, toda la responsabilidad de los obispos y de los superiores generales, la rendición de cuentas, es decir, hacer procesos canónicos muy claros y la transparencia. Me parece que son tres elementos especialmente que podrían responder a tres elementos fundamentales en este caso. Hablemos del primero que usted mencionó, de la responsabilidad de los obispos. Hemos conocido casos específicos de obispos pederastas, pero también muchos más de obispos que recibieron denuncias y que no hicieron nada o que simplemente trasladaron al sacerdote de parroquia y ese tipo de cosas, o incluso obispos como varios que yo he entrevistado que dicen, no, es que no podemos denunciar porque nosotros somos una familia y el hijo no denuncia al papá y el papá no denuncia al hijo, y entonces ahí hay como una mentalidad que yo no sé si con una reunión de 3 días en el Vaticano se va a acabar. Con respecto a eso, ¿qué se puede hacer? Mira, esa responsabilidad del obispo es un trabajo que se está haciendo en estos últimos años y cada vez el Papa Francisco ha sido más y más enfático en ese sentido. Como tú dices, ya ha habido algunos pasos, pero necesariamente, y tengo que reconocerlo, hay que hacer muchos más, precisamente para eso, para que cada una de las iglesias particulares y los obispos tengan la responsabilidad en cada uno de ellos, especialmente para que la prioridad sean las víctimas, la protección de los menores y la transparencia en cada uno de esos procesos. Claro, pero le insisto en el argumento de que como somos una familia no nos podemos denunciar, porque incluso entre los no miembros de la Iglesia, entre los no sacerdotes, digamos, yo, si mi mamá comete un delito, no estoy obligada a denunciarla, ni ella a mí, precisamente por esos lazos de familia, filiales. Si uno de los principios de ustedes como iglesia es que son una familia, para tomar la decisión de que sí tienen que denunciar, pues tienen que romper con eso, con ese principio. ¿Cómo se rompe con eso? Porque somos una familia, tenemos que denunciar. Porque en la familia están las personas más débiles, más vulnerables, y uno siempre en una familia tiene que mirar precisamente las personas más débiles. Y esa es la razón por la cual cuando uno tiene la perspectiva de las víctimas, la denuncia y la denuncia civil también es una obligación, y es una obligación moral. Y por eso ya algunas iglesias particulares y conferencias episcopales lo hacen en el mundo, pero falta entonces que todos nos pongamos de acuerdo y aceptemos ese principio que el Papa con tanta insistencia ha realizado. O sea, si le entendí bien, es que los miembros de esa familia que se llama iglesia no son solamente los curas y las monjas, sino que son los laicos también, claro, y los fieles. Pues. Claro. Entonces, a la hora de ver si se protege al primo o al tío o a la mamá o al papá, pues se protege al más débil, que en este caso son los fieles. Claro que sí, y especialmente las víctimas, y por eso es una obligación denunciar, no solamente canónicamente, sino también civilmente. Estamos en Colombia
tenemos la obligación de denunciar. Hay un artículo que es el 67 de la Ley 906 del 2004, donde todo ciudadano colombiano, no porque yo sea obispo, ni porque sea cura, ni porque sea miembro de la Iglesia, tenemos la obligación de denunciar ante casos de violencia sexual. Bueno, pero eso yo se lo oigo a usted y le creo, pero hay otros obispos, que incluso hemos tenido aquí, que dicen, pues eso no es el parámetro de la Iglesia. Entonces, cuando dicen ese no es el parámetro de la Iglesia y uno va y mira qué es lo que han decidido desde la Congregación para la Doctrina de la Fe hace años, pues uno encuentra que unos interpretan que sí hay que denunciar y otros interpretan que no. Entonces, vuelvo a lo primero, para que esta reunión que empezó hoy y que termina el domingo, o el sábado, bueno, el domingo, tenga de verdad sentido, tendríamos que esperar que el Papa no simplemente dé un llamado a que hay que denunciar, sino que cambien alguna cosa de los artículos del derecho canónico o de los decretos de la doctrina de la fe. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que realmente digamos esto valió la pena? Te lo digo en el caso de Colombia. Lo que esperamos es que después de esta reunión, la Conferencia Episcopal de Colombia nos reunamos y todas las iglesias particulares de Colombia nos pongamos de acuerdo y digamos, como iglesia que camina en Colombia, de todas estas 77 diócesis y arquidiócesis que tenemos, vamos a comprometernos a denunciar. Eso yo lo espero. Claro, pero el Papa no puede sencillamente dar una orden y ustedes obedecer. Claro, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, entonces supongamos que esa es la orden, hay que esperar a ver cómo se ejecuta. Pero en este momento el estado de las cosas es que hace 15 días la Arquidiócesis de Bogotá tomó la decisión de decir si en Bogotá, sacerdote, obispo, miembro de la iglesia que se dé cuenta de un caso de pederastia, tiene que denunciar. Sí. ¿Ya? Y uno se pregunta, ¿y por qué esto no, o sea, por qué solamente Bogotá, cuando estamos hablando de que es el cumplimiento de la ley civil y los sacerdotes son civiles o no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa con los obispos y los curas del resto de las diócesis? Bueno, te puedo hablar de la Arquidiócesis de Bogotá. Desde hace un año estamos con una oficina del Buen Trato y en esa oficina empezamos a hacer la formación de nuestros gestores. Y uno de los elementos y de los puntos que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar era una ruta de atención muy clara para que cuando se nos presentaran estos casos de violencia sexual contra menores de edad y adultos en estado de vulnerabilidad, todos los que hacemos miembro de esta iglesia, de esta arquidiócesis de Bogotá, nos pusiéramos, digamos, en la mirada de la víctima y en la protección de los niños. Por eso esta ruta de atención planteó que tenemos nosotros que denunciar estos casos y lo hacemos. El Arquidiócesis no lo han hecho de Bogotá, todavía, ¿no? Hasta ahora no ha habido una denuncia de un obispo o de un sacerdote. En la Arquidiócesis de Bogotá, el año pasado denunciamos 2 sacerdotes y un laico, un profesor de una de nuestras fundaciones. ¿Denunciado por? La iglesia. Por la propia Arquidiócesis de Bogotá. ¿Ante la Fiscalía? Ante la Fiscalía, sí, ante el CAIVAS, ante este centro de atención de casos de violencia sexual. Sí, señora. ¿Cuántos casos más han recibido desde que ya esto se hizo público? O sea, el año pasado recibimos estos dos casos, nada más. Se hizo público solamente hace 15 días, pero desde el año pasado, cuando instauramos esta oficina, empezamos, digamos, a hacer, esta ruta y mirar a ver cómo la implementábamos. Yo sé que usted habla solamente de Bogotá, sí, pero también como miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, me imagino que tiene alguna, no sé si autoridad o qué, para ir a hablar con los demás obispos y decirles, mire, es que lo que estamos haciendo en el Vaticano es esto, y lo que el Papa dice es esto, y lo que ustedes deberían hacer es esto. ¿Qué receptividad ha tenido de parte de los obispos del resto de Colombia? Bueno, por eso entonces la Conferencia Episcopal creó esta Comisión Nacional de Protección de Menores, son 18 miembros. Entre esos hay 2 sacerdotes y los otros son psicólogos, psiquiatras, abogados, que ya comenzaron a trabajar este tema para que a partir de muy pronto empecemos en esa comisión nacional pues a sugerir a las otras diócesis cuáles son las rutas de atención que tienen que hacer y, como tú bien lo dices, entonces empezar también con esta propuesta de denuncia. ¿Por qué todo es tan lento en la iglesia, Monseñor? Esa misma pregunta me hago yo. Realmente nosotros tenemos que acelerar mucho más estas situaciones.
esto lo estamos hablando desde hace tiempo. Mira, en el 2011 hubo una carta pastoral del cardenal Levada, el que en ese momento era la cabeza de la comisión de la doctrina de la fe, en que precisamente recomendaba estas situaciones. Y a veces en los procesos, digamos, de la Iglesia, ciertamente nos falta un acelerador mucho más. Ahora, hay algunas naciones que ciertamente tienen una problemática que tienen que ir con cuidado. Por ejemplo, te pongo el caso de Indonesia, donde la Iglesia Católica es minoría y es perseguida. Allá tienen que mirar a ver cómo hacen la cosa, pero en un país como Colombia, donde las leyes son claras, ciertamente, y yo también estoy de acuerdo con eso, tenemos que ir mucho más rápido. Tengo que hacer una pausa para comerciales, Monseñor, y ya regresamos para seguir hablando de ese tema. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos hablando con Monseñor Luis Manuel Alí, que es obispo auxiliar de Bogotá y que pertenece a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, a propósito de esta histórica reunión que comenzó hoy en el Vaticano sobre cómo enfrentar la pederastia al interior de la Iglesia. Monseñor Alí, yo ayer, cuando oí que el Papa, o leí que el Papa había dicho que definitivamente no me acuerdo las palabras textuales, pero como que quien se pasa toda la vida criticando a la Iglesia y peleando contra la Iglesia, pues no es una buena persona, mejor dicho. Y yo digo, pero si el que está criticando es una persona que está denunciando que la Iglesia no toma medidas ante algo como esto, pues ¿por qué no va a ser una buena persona si está tratando de proteger a los miembros de la Iglesia, que son los más débiles? Y a veces uno entra como en esas contradicciones respecto a lo que el mismo Papa ha dicho. ¿Usted cómo nos puede ayudar a entender eso? Pues citando el discurso hoy del cardenal Rubén Salazar Gómez, a las 10 de la mañana, 4 de la tarde, hora de Roma, él hacía la aclaración que todas estas críticas que ha recibido la Iglesia externamente nos ha ayudado a confrontarnos precisamente en un caso como este, en un caso tan delicado. Y citaba ese discurso del 28 de noviembre del año pasado del Papa Francisco, en que decía que también a veces la prensa nos ha ayudado precisamente a nosotros que somos miembros de la Iglesia a confrontarnos, y las voces de las mismas víctimas nos ha ayudado a confrontar en estas situaciones. Sí. Yo creo que las críticas son importantes y son buenas, y lo confrontan a uno. Algunos creen que nos hemos ensañado, pero cuando uno piensa en el dolor de las víctimas y las conoce y se da cuenta de el infierno que viven, pues no hay manera de decir que eso es un ensañamiento. Sí, yo además de ser obispo soy psicólogo clínico, y antes de ser obispo pues era sacerdote y trabajaba como psicólogo, y ciertamente también conozco esa realidad de las víctimas, y por eso estoy, digamos, comprometido en este trabajo, porque estoy muy consciente de esa situación de las víctimas. Monseñor, paralelamente a esto, está saliendo al mercado un libro que se llama Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, del periodista Frederick Martel, en el que pues hace seguimientos a sacerdotes en varios países y encuentra pues que hay un montón de sacerdotes que son homosexuales, y que para muchos jóvenes homosexuales el sacerdocio ha sido un escape de esa manera como muchas sociedades juzgan a los homosexuales. Le traigo esto a colación porque parte de todo el cambio que yo entiendo que la Iglesia está haciendo tiene que ver con políticas de prevención, con seleccionar mejor a los seminaristas, con formar mejor a los sacerdotes. Y uno dice, pero qué disyuntiva, o sea, ser más selectivos cuando hay menos vocaciones. Si nos vamos a eso, pues a lo mejor la Iglesia se va a quedar sin seminaristas. Tenemos que ser más selectivos, pero especialmente tenemos que ser más selectivos en el hecho de que las personas que entren al seminario realmente quieran y estén conscientes de lo que significa ser sacerdote. O sea, que su compromiso de fe sea muy serio, porque lo que hay que evitar aquí es precisamente la doble vida. Lo que hay que evitar aquí es que las motivaciones sean otras, no las motivaciones sean servir, como dice el Papa Francisco, al santo pueblo fiel de Dios, sino otras motivaciones escondidas por allí que realmente no den un testimonio y un compromiso de fe. A mí me parece que ahora es que tenemos que ser más selectivos, y si somos pocos, pues tenemos que ser pocos, pero es ahora donde tenemos que ser más radicales. Usted, digamos que es yo sé que usted es un obispo, pero lo voy a decir así, usted es un cura joven, ¿no? Gracias. Sí, porque uno ve pues ya los que están, sí. Y los más jovencitos casi no hay, ¿no? O sea, unos así por ahí 10 años menor que usted son poquitos. Entonces,
yo me pregunto, ¿cómo, o sea, cuando ustedes entran al seminario, y usted que tiene la experiencia pues más o menos reciente, ¿qué les enseñan o qué les dejaron de enseñar para que esto se volviera una plaga? O sea, ¿qué no están haciendo o no hicieron en los seminarios para, pues como para que los curas se sientan con el derecho de ir a violar niños? No hay una causa, no hay una sola causa que aparece en estas situaciones y en esta dramática frustración moral que tiene la Iglesia en este momento. Son varias. Por ejemplo, el Papa ha insistido tantas veces en el famoso clericalismo, en esa mentalidad de ser como un grupo de estatus sacerdotal en el cual no nos pueden hacer absolutamente nada, que eso está mandado a recoger. Pero también en los procesos formativos faltó una formación psicosexual, faltó también un compromiso más serio, digamos, con las motivaciones serias y profundas de los muchachos. Pero poco a poco eso se ha ido insistiendo en los procesos formativos en los seminarios. Pero usted, ¿desde hace cuánto usted se ordenó? 27 años, 27 lo que pasa es que yo soy comeaños. Bueno, pero 27 años tampoco es tanto tiempo. ¿Y cuánto dura el estudio del seminario? 8 años. 8 años, bueno. En esos 8 años, que ya ahorita que usted tiene toda esta experiencia, dice, hombre, si a mí no me hubieran dicho tal cosa, o más bien, les faltó decirme tal cosa, ahí estaba el secreto. Remóntese a sus años cuando estaba sentado allá en el pupitre en el seminario y cuéntenos qué es lo que pasa que pueda tener una explicación a esto. La formación humana afectiva, también el hecho de no tomar conciencia, digamos, de la responsabilidad del poder que uno asume, porque el abuso de menores está unido, y bien lo ha insistido el Papa insistentemente, que está unido también al abuso de poder y al abuso de conciencia. El hecho de no saber medir, digamos, los límites relacionales, lo que hablamos en psicología, las boundaries relacionales, todo eso hace pues que en los procesos de formación faltó precisamente esos elementos, y es lo que estamos haciendo en este momento en los procesos de formación en los seminarios. Hablemos del celibato, monseñor, porque entonces también hace unos días el Papa lo tiene a uno así como que a veces uno dice, ay, qué bien, qué progresista, y a veces dicen, no tanto. Lo tiene a uno así como, en estos días dijo, no, que el celibato se quedaba ahí. Antes había dado unos mensajes como de que, pues, no es ¿cómo es que le llaman? Un dogma. No es un dogma. Entonces, como que se puede ejercer o no se puede ejercer. No, un celibato opcional que se puede ejercer. Exacto. Pero ahora dijo que no, que eso es lo que hay que hacer, de ahí no se sale nadie. Entonces, cuando uno dice, hay otras iglesias donde los sacerdotes no tienen que ser célibes y no tienen tanto escándalo de pederastia, entonces van a seleccionar mejor a los sacerdotes, entonces no pueden entrar homosexuales, pero entonces además tienen que ser célibes, ahí sí que entonces en un año pues ya no hay vocaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué se ponen la soga al cuello de esa manera cuando el celibato no es un dogma? El celibato es una institución de la Iglesia en que poco a poco se fue dando, digamos, a lo largo de los siglos, y ciertamente pues muchas veces se piensa que el celibato tiene una relación con este caso de los abusos de menores, pero también pues acontece en otros contextos y en otras iglesias y en situaciones de personas casadas. Pero no tanto como en la Iglesia Católica, ¿no? Pues ahora ya se comienza a mirar algunas otras situaciones. Fíjate, el domingo pasado la convención de los bautistas de los 400 pastores en Texas, sí. Y entonces, digamos, el problema de abusos de menores no está en el celibato, sino en la falta de asunción de ese celibato. Volvemos a esas motivaciones muy profundas y muy sinceras. Ahora, la Iglesia Católica en algunos países, digamos, orientales como el Líbano, hay sacerdotes casados. Los sacerdotes de rito maronita pues pueden ser célibes o pueden ser casados en el Líbano. Y curiosamente hay más vocaciones para los célibes. Los uniatas ucranianos católicos también son casados. Es decir, hay algunos contextos en los cuales hay sacerdotes casados y no significa pues que no exista, digamos, vocaciones para el celibato. ¿Usted vería eso como algo, digamos, bueno para Colombia? ¿Para la Iglesia en Colombia? ¿El qué? Que pudiera haber sacerdotes católicos casados. ¿El celibato opcional? Sí.
Sería un proceso que tendríamos que ir viendo poco a poco a lo largo de los años. Como que hablemos en 200 años. Porque... me invitas a otro programa y en lo hablamos. 200 años, porque al ritmo de la iglesia... No vivimos todavía. Por eso, al ritmo de la iglesia no nos va a tocar, monseñor. Bueno, nos quedan solamente unos minutos y no quiero dejar por fuera algo que también es escandaloso y muy grave. Lo dijo el Papa, las violaciones a monjas, sí. Y además los hijos de sacerdotes. Ahí volvemos al tema del celibato otra vez. 50.000 hijos de sacerdotes en 170 países. Un artículo que publicó antier el New York Times con cifras de la organización Coping International. ¿Eso cómo se arregla? Bueno, es un tema que, digamos, afrontarlo directamente es nuevo, abiertamente en la Iglesia y tiene que ser afrontado. Coping International está el señor Doyle, que es uno de los activistas más importantes en estos últimos años y nos ha puesto, digamos, como las atenciones en eso, y ciertamente es un tema que hay que afrontarlo muy de frente, porque un sacerdote que tiene un hijo tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad como padre que tiene que asumirla. Pero entonces tiene que dejar el sacerdocio. En este momento tiene que dejar el sacerdocio, exactamente. Sí. ¿Usted conoce sacerdotes que tengan hijos? Sí. ¿Y dejaron el sacerdocio o sí. son sacerdotes? Sí, dejaron el sacerdocio, sí. ¿Y que no hayan dejado el sacerdocio y no estén respondiendo por sus hijos? No conozco personalmente, no lo conozco. Con respecto a las monjas, y ahora que mejor dicho, estamos en toda la onda del Me Too y las monjas como mujeres pues no escapan a eso. ¿Cómo está el panorama en Colombia? Bueno, la semana pasada precisamente estaba hablando con la hermana Gloria Liliana Franco. Ella es la presidente de la Conferencia Religiosos de América Latina, y yo le hacía precisamente esa misma pregunta. En Colombia, digamos, el tema de esas denuncias en este momento no las conocemos. No significa que no puedan estar, digamos, algunas situaciones que tengan que ser también puestas a la luz. Pero en este instante en Colombia, digamos, no conocemos alguna situación. Monseñor, un mensaje final para la gente que está viendo con expectativa esta reunión, para personas que de pronto estén viendo el programa y que digan, yo me he callado, una violación, un abuso que me hizo un sacerdote, conozco un caso, no en mi familia, pero conozco, ¿qué hago? Denuncie. Nosotros como iglesia reconocemos que hemos fallado, que no hemos puesto el acelerador ante estas cosas, pero estamos dispuestos a ser ahora muy transparentes e invitar a las personas a que tengan confianza que estamos haciendo todo lo posible, y precisamente la invitación es a eso, a denunciar, a poner esto, digamos, públicamente, y que puedan pues atenderse estas situaciones. ¿Denuncie en dónde? Porque seguramente muchas de esas personas han ido ya a la parroquia a decir, mire, el párroco anterior, y les han cerrado las puertas. Por obra y gracia del Espíritu Santo no va a pasar que porque el Papa dijo ya hoy tal, o el domingo diga tal cosa, entonces van a ir a la misma parroquia y le van a decir, ay, listo, ahorita sí, porque es una cosa de mentalidad. Claro. Entonces, ¿a dónde de verdad, en qué parte de la iglesia tienen que denunciar para que les presten atención? Te respondo en la Arquidiócesis de Bogotá, por eso abrimos esta oficina. Todas las personas, todas las 297 parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá tienen el contacto de la persona que pueden acercarse a ella a denunciar estos casos. Y en cada una de las diócesis pues están los delegados de protección de menores, pero te digo pues lo que yo conozco y lo que he trabajado. Nosotros tenemos esta oficina y ya todas las parroquias y los colegios nuestros de la Arquidiócesis de Bogotá saben cómo activar esta ruta. Monseñor Luis Manuel Ali, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Claudia, muchas gracias, bueno, muy gentil. A ustedes también, muchas gracias por seguir el programa. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.